Visita del presidente Juan Manuel Santos a la Basílica de San Francisco de Asís, Perugia, Italia. La primera pregunta es de Fray Joseph. Es un novicio inglés de 22 años y se la dirige al presidente Santos. Presidente, you made a courageous... Ha hecho usted una decisión, ha tomado una decisión muy valerosa, muy valiente, al dar continuidad a este proceso de paz. Sin embargo, vale la pena tomar decisiones impopulares. La respuesta es sí, definitivamente sí. Siempre vale la pena hacer lo correcto por encima de lo popular. Siempre vale la pena seguir la conciencia por encima de lo que digan los demás. Si uno tiene ese norte, si uno tiene un objetivo, yo fui marino, estuve en la Marina y me enseñaron a navegar. Si uno tiene un puerto de destino, no importa los vientos, los huracanes, uno los utiliza para llegar a ese puerto de destino. Por eso siempre siguiendo la conciencia y haciendo lo correcto, no importa si sea impopular, vale la pena. Grazie. Gracias. Fra Roberto. Fray Roberto. Fray Roberto es otro novicio franciscano. Una pregunta para la canciller Merkel. Quisiera preguntarle, ¿cómo puede la Unión Europea, en este momento en el que se está dando una regresión, un retorno a las políticas nacionales, cómo podemos invertir este proceso? ¿Cómo podemos apoyar a la ciudadanía europea, que no sea solo jurídica, sino que sea algo basado en el diálogo, bien a través de programas de intercambio como Erasmus, Europe for Citizens? Sabemos que estos programas de por sí no son suficientes. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en primer lugar, también de mi parte, buenas tardes. Quiero agradecerle cordialmente al presidente Santos por sus palabras y también lo mismo al ministro presidente Gentiloni. Estoy muy contento que tú llegas hoy a tu situación, que no es tan fácil en este momento. Quiero agradecer también nuestra cooperación, pues no soy yo la que edita certificados, pero siempre me gustaba la cooperación contigo. Superar el nacionalismo. Yo creo que hay que lograr dos cosas a la vez: ser ciudadanos europeos y a la vez ver nuestras patrias, nuestros países de origen como nuestra identidad. Y eso no debe ser una contraposición, porque uno puede ser italiano y pertenecer a cierta región. De la misma manera lo veo con ser europeo y tener un país de origen, una patria. Un terruño. Lo importante es que tengamos dos cosas. Por un lado, interesarnos los unos de los otros. Hay los programas que usted mencionó, Erasmus, Erasmus Plus, para aquellos que no cursan carreras universitarias, son muy importantes. A la vez, la iniciativa del Parlamento Europeo de Jean-Claude Juncker de regalar a jóvenes de 18 años tickets de tren llamado Interrail para conocer y viajar por toda Europa. Me parece una iniciativa muy, muy buena. Es necesario interesarse por el otro, ser receptivo, abierto. Lo que a mí me llamó la atención a lo largo de los últimos años en Alemania, por ejemplo, cuando había los problemas del euro, ahí vi algo que no deberíamos hacer. De esto estoy convencido. Es decir que los alemanes son de esta manera, los italianos, los griegos de esta manera. Sino es importante diferenciar. Esto es la lección de San Francisco. No existen los italianos o los alemanes. Existen alemanes que no les gusta trabajar en absoluto.
Y no existen los estereotipos. Una vez que caemos en los estereotipos, destruimos a Europa. Europa está compuesta por seres humanos distintos, de distintas raíces, y todos y cada uno tienen que tomarse en serio mutuamente. Esto es mi convicción con respecto a Europa. Grazie. Joel. Gracias. Joy Kibam, 25 años, Asociación de Jóvenes Universo Assisi. Una pregunta para el presidente Santos. Señor presidente, soy Jo Baile, soy del Congo, del sur del mundo. En una mesa de debate como la de hoy, con los exponentes más destacados de Europa que representa a los países del norte, al mundo más desarrollado, ¿qué pediría usted a la señora Merkel, que está aquí presente, para equilibrar estos dos mundos? Me pone usted en aprietos. Mire, ¿qué le pediría yo a la canciller Merkel y a los países desarrollados frente al inmenso desafío que tenemos los países en vía de desarrollo, como el Congo, como Colombia, como muchos países que están queriendo alcanzar en esta carrera hacia el desarrollo a los países más ricos, más desarrollados? Yo diría que lo mismo que dentro de nuestros propios países debemos hacer con los más vulnerables, con los que se han quedado rezagados en las políticas de desarrollo, darles oportunidades, ofrecerles acceso a lo básico, a lo importante. Parte de ese acceso tiene que ver muchísimo con tal vez el vehículo más efectivo de movilidad social, de progreso, que es la educación. Si los países desarrollados hacen un gran esfuerzo para ayudar a los países que están más atrasados a que tengan una buena educación, un acceso a una buena educación, eso contribuiría enormemente a cerrar las brechas tan vergonzosas que hoy tiene el mundo entre los ricos y los pobres. Grazie, Presidente. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta es de Ragat Al-Khaled. Tiene 11 años, nació en el año 2007. En 2015, junto a su familia, tuvo que salir de su país, de Siria, y actualmente está acogida por Auxilium, que es una cooperativa de acogida para los refugiados. Hola. Señora Presidente Angela Merkel, soy Ragat, soy de Siria y he venido aquí con mi familia y hemos huido de Siria. Entonces le quería preguntar, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer Alemania para ayudar a muchas personas? A muchas personas que somos refugiados, a muchas personas que están en campos de refugiado en Libia y que no han recibido ayuda como nosotros. ¿Podríamos ayudarlas como han hecho con nosotros? Muchas gracias. En primer lugar, quiero constatar que tú hablas mejor italiano que jamás voy a aprender en mi vida. Esto es increíble. En segundo lugar, tu pregunta es más que justificada.
¿Qué podemos hacer? Yo dije antes que a veces no somos conscientes. Son más de 10 millones de personas de Siria que son refugiados, algunos en Italia, muchos en Alemania, muchos más aún en Turquía, en Jordania, en Líbano. Y tú hablaste de que algunos primero fueron a Libia y llegaron a través de Libia por una vía muy peligrosa a Italia. El primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, y nosotros juntos intentamos hacer mucho para aquellos que están en Libia. Hay que ver que no toda la gente puede llegar aquí. Queremos lograr también que las personas puedan tener una vida digna en la cercanía a su patria. Después del inicio de la guerra civil, no nos dimos cuenta que los refugiados en Líbano, en Jordania, estaban solos. Se dejó solo también a los respectivos gobiernos. Por lo tanto, primero incrementamos las condiciones de vida en estos países para lograr que los niños puedan ir a la escuela. Ahora estamos dedicando nuestra ayuda a Libia. Nos ayudan la Organización Internacional de Migración, el ACNUR, la Asociación de las Naciones Unidas para Refugiados. Exigimos, por ejemplo, del gobierno de Libia obtener acceso a los campamentos para que los campamentos estén abiertos, que se tenga acceso a ellos. Queremos lograr también que las personas obtengan unas posibilidades legales para que no tengan que pagar a traficantes de dinero para poder llegar a Italia. Queremos que puedan quedarse cerca a su patria o si están enfermos, facilitarles una estadía en Europa. Es algo que no podemos ofrecer a todos, pero creo que gracias al trabajo de Paolo Gentiloni hemos logrado mucho en el sentido de incrementar la transparencia. Sin embargo, en Libia queda mucho por hacer todavía, porque la gente de Libia también son víctimas de violencias, porque en Libia hay hasta cierto punto una guerra civil. Paso por paso queremos mejorar la situación ahí. Grazie, canceliera. Muchas gracias, señora canciller, y gracias a Ragat. La siguiente pregunta es de Ansu Sinche, de un refugiado de Senegal de 19 años, para el presidente Santos. Señor presidente Santos, soy un muchacho de Senegal. En mis propias carnes he vivido en los campos libios la violencia y el odio, de lo que son capaces los hombres cuando se olvidan que son hermanos. Quisiera a usted, que ha logrado con mucho valor llevar la paz a Colombia, ¿cómo puede nacer el perdón y la concordia entre las gentes? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. La paz debe comenzar con uno mismo, en su propio corazón, en su propia alma. El que está en paz consigo mismo puede vivir en paz en su propio hogar. El que no, le queda difícil vivir en paz en su propio hogar. Si el hogar está en paz, las comunidades alrededor del hogar también pueden vivir en paz. Y así sucesivamente. Es algo que debe nacer de cada persona. También con el ejemplo. El ejemplo es muy importante. En el caso de Colombia, el ejemplo de las víctimas. A mí me dieron una lección de vida cuando y queríamos poner una justicia especial, una justicia transicional para lograr la paz sin impunidad, pero
con una justicia diferente a la justicia usual, a la justicia punitiva. Yo pensé que las víctimas iban a ser las que más se iban a oponer. Y ellas me enseñaron que yo estaba muy equivocado. Fueron las que, después de tanto sufrimiento, llevaron la delantera. Diciendo que a ellas no querían que a la demás gente que a ellas le pasó, el dolor que ellos sintieron. Y eso a mí me dio y me enseñó que sí se puede aprender a perdonar, sí se puede aprender a aceptar las diferencias, y ahí lo que hay que hacer es perseverar, no importa lo difícil que sea, hay que continuar porque es más noble para una sociedad que alcanzar la paz. Grazie. Gracias. La siguiente pregunta es de Erika. Erika, de la comunidad de San Egidio. Buenos días. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad. Tengo una pregunta muy sencilla. Nace de una curiosidad. ¿Con qué sueña la canciller alemana? ¿Y qué sueña a la plena luz del día para nuestra Casa Europa? Bueno, yo sueño que los jóvenes sin trabajo, sueño de que los jóvenes que hoy día no tienen trabajo, que quieren implicarse, que estos jóvenes tengan trabajo y encuentren algo que les da sentido a su vida y que les dé un sustento para la vida, para fundar una familia, criar hijos. Mi sueño es que, o mejor dicho, es raro, yo estudié físicas de joven, me fijé mucho en las ciencias naturales, pero con la avanzada edad ya me es cada vez más importante tener una relación estrecha con nuestra historia. Estamos viviendo mucho en el presente y creo que el que no mira hacia atrás tampoco puede llevar la mirada hacia el futuro. Y cuando nos hacemos una idea de las tareas de las generaciones anteriores, ver cuántas dificultades tenían que superar. A veces me siento avergonzada porque no tengo suficiente, no tengo tanta continuidad. Por ejemplo, con la guerra de 30 años, en 1648, las negociaciones eran de 8 años. El presidente Santos negoció durante años. Ahora, si por ejemplo con Ucrania en las negociaciones no hay un resultado dentro de un año, todo el mundo dice, ay, que eso ya no tiene sentido. Lo que a mí me conmueve mucho es cuando viajamos, por ejemplo, hace 300, 400, 700 años la gente no tenían vehículos, no tenían maquinaria, nada, y construyeron iglesias en los lugares más remotos. ¿Quiénes cargaron las piedras? ¿Quiénes cargaron las cruces? Eso fue normal. Hoy, si se pide una donación para ampliar una iglesia, ya las dificultades y los argumentos en contra son muy grandes. Es decir, mirar hacia atrás nos puede dar esperanza para el futuro. Grazie. Gracias. Gal Shavit, una pregunta para el presidente Santos. Buenos días. Soy Gal, soy israelí, soy una estudiante de la Ciudadela de la Paz. Bien, presidente Santos. Solamente per decirlo, Rondine es... La asociación a la que pertenezco, Rondine, alberga a estudiantes procedentes de zonas de conflicto en el mundo.
Nos sentimos muy honrados de haber recibido por primera vez a 2 jóvenes colombianos este año. Desde julio están con nosotros. Yo creo que los conflictos no se resuelven solo con un acuerdo de paz, sino también con un compromiso activo en la fase posterior. ¿Cuál ha sido el papel de la sociedad civil en el proceso de paz? Y tras el referéndum del octubre de 2016, ha surgido un nuevo acuerdo. Un acuerdo que involucra también a la sociedad civil. ¿Cuál es el papel que desempeña la sociedad civil ahora? Muy buena pregunta. Y usted tiene toda la razón. La paz no es simplemente el silencio de los fusiles. Ese es un paso. Se llegan a unos acuerdos, se silencian los fusiles, pero ahí comienza la verdadera construcción de la paz, que toma tiempo, mucho tiempo. Yo uso el símil de construir una catedral. Hay que tener cimientos sólidos y después construirla ladrillo por ladrillo. Y la sociedad civil tiene necesariamente que estar muy involucrada. También he repetido muchísimas veces que la paz, por lo menos en mi país, no es del presidente de la República ni del gobierno, es de todos los colombianos. Y todos los colombianos deben apropiarse de ella y contribuir a esa construcción de la paz. Cuando fue el Papa Francisco el año pasado a Colombia, en una visita maravillosa, tal vez la mejor visita que hemos tenido en nuestra historia, él mismo escribió el título o el nombre de su visita: voy a Colombia para empujar a los colombianos a dar el primer paso hacia la reconciliación. Y allá nos dijo en repetidas ocasiones que eso era un esfuerzo de todos. La sociedad civil tenía que involucrarse. Y usted mencionaba el referéndum en mi país que perdimos con el primer acuerdo. Pues ahí hay un ejemplo muy claro. Cuando perdimos ese referéndum por un porcentaje mínimo y fue una sorpresa para todo el mundo, fue la sociedad civil, fueron los jóvenes como usted, que salieron a las plazas, las llenaron espontáneamente a exigir un nuevo acuerdo, a exigir que siguiéramos adelante y no, como dicen popularmente, tiráramos la toalla y dejáramos que semejante esfuerzo se perdiera. Yo escuché a esa sociedad civil, yo escuché a esos jóvenes y seguí adelante, perseveré. Sin esa sociedad civil no hubiese sido posible, y sin la participación de la sociedad civil, esta construcción de la paz, que posiblemente después de 54 años de guerra va a tomar una generación o 2 generaciones, pero hay que continuarla en forma permanente. Así se construye la paz. Grazie. Gracias. La siguiente pregunta es para la canciller. Canciller Merkel. Señora Merkel, en este momento histórico caracterizado por las tensiones internacionales, la lucha contra el terrorismo, ¿cómo se está produciendo el proceso de integración? Habida cuenta de las políticas populistas en donde la acogida del extranjero cada vez es menor. ¿Qué puede hacer Europa para dejar que entren de forma legal los refugiados? En primer lugar, siempre se necesita personas que ayudan a la integración de refugiados. La política puede allanar el camino, aprobar leyes, hay que luchar por las mayorías para lograr la aprobación de las leyes. Eso no es tan fácil, pero hasta ahora hemos logrado mucho. Y a continuación se requiere a mucha gente
que ayuden a aquellos que llegan a buscar refugio en nuestros lados. La integración no es una calle de sentido único. No es suficiente decir que los que llegan tienen que aprender eso y lo otro. Es cierto que tienen que aprender mucho, la mayoría está muy dispuesto a ello, pero a la vez tenemos que ponernos en el pellejo de ellos. Llegar a Alemania desde la perspectiva de mucha gente es un país muy raro, con las reglas que tenemos, la burocracia que existe, donde no se entiende por qué hacer una cosa de tal manera. No se entiende por qué esta es la vía en Alemania, otra no, y si no hay quienes ayudan a los otros para superar esas dificultades, no pueden recuperar su autoestima. Tenemos que considerar a las personas como un enriquecimiento de nuestra sociedad. Por lo tanto, es importante que la sociedad sea receptiva, sea abierta. Las sociedades cerradas que se cierran son, en el fondo, sociedades que a lo largo no podían preservar su prosperidad. La cultura exitosa en la historia fue una cultura del intercambio regulado, de una manera abierta de manejar las cosas. Hay muchos ejemplos en la historia que demuestran que los muros no ayudaron, el aislamiento no ayudaron. El muro chino, por ejemplo, nos enseña mucho sobre estos aspectos. En Alemania también tuvimos una experiencia en el sentido de que somos mucho más felices sin el muro, aunque ello también lleva a la par muchos problemas. Usted se ha referido a la entrada legal a Europa. Es cierto que siempre van a haber refugiados. Vamos a acoger personas refugiados o personas que quieren estudiar carreras universitarias, por ejemplo, de África, y que quieren estar un tiempo en Alemania, pero no en Europa. La pregunta no puede ser cuántas personas pueden llegar de África legalmente a Europa, sino nuestra tarea común es ofrecer un futuro para los que viven en África. En África vive 1.000 millones de personas, es el doble de la Unión Europea. Primero, aquí habló el refugiado de Senegal. Yo sí quiero que en algún momento los jóvenes de Senegal puedan llegar a Alemania a estudiar y tener una posibilidad legal de entrar al país y estar algún tiempo con un trabajo legal, o si quieren contraer nupcias, hacerlo en Alemania. Pero esto no es el futuro ni de Senegal ni de Congo, sino somos nosotros los que tenemos que tratar el tema. Nosotros, los europeos, causamos tanto daño en África, creamos tantas dificultades a través del colonialismo. Ahora es importante decir, planteamos juntamente lo que ustedes quieren para que quieran quedarse en su patria, porque el proyecto de futuro no puede ser un continente sin habitantes, sino es importante que haya un intercambio legal, pero la tarea principal es que los jóvenes ven el futuro en su propio país. Hablé antes de la necesidad de contar con un trabajo, de fundar una familia. Esto también es válido para África. Gracias. Otra pregunta. Alessio Lanfaloni, de la Asociación de Jóvenes de Asís. Buenos días. Llevo 2 años siguiendo el conflicto de Yemen, que está alimentado por bombas que se producen en Cerdeña por una empresa de la Rheinmetall. Quisiera preguntar a la canciller si puede dar un gesto concreto, abrir una mesa de diálogo con los representantes de la industria, los representantes del gobierno italiano y del gobierno alemán para acabar con con este comercio de armas. Muchas gracias. Con mucho gusto voy a mirar esta situación. La situación en Yemen es insoportable, esto es cierto. Por lo demás, otra cosa es, nos concentramos mucho en Siria, en Libia, pero si uno piensa en los hambrientos en Yemen, son 15 millones de personas amenazadas por hambrunas. Esta situación es dramática en este país. En el nuevo acuerdo de coalición de gobierno, para formar gobierno, que es nuestra pauta para trabajar, dijimos que con todos estos países que están involucrados en la guerra en Yemen, a estos no les queremos suministrar más armas,
porque queremos priorizar una solución pacífica. Pensamos también que las conversaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas tienen que intensificarse porque necesitamos una solución política. Por lo tanto, con mucho gusto voy a mirar este caso concreto de Rheinmetall y Sardinia, pero tenemos una resolución de principio, dado que vemos esta situación como una situación muy complicada y compleja y difícil. Grazie, forse c'è spazio per un altro. Quizá hay espacio todavía para otra pregunta. Buenos días a todos. Buenos días, señora canciller. Hay muchas personas que tienen miedo de este populismo, de este nacionalismo. El populismo alemán que se está difundiendo en Alemania y también en Italia y en toda Europa. Desde su punto de vista, ¿qué se puede hacer para responder a este fenómeno? Lo que hay que hacer es lo siguiente, oponerse. El populismo muchas veces se basa en argumentos equivocados, donde ni los hechos son correctos, ni las correlaciones están descritas de manera correcta. Bueno, hay que preguntarse si se está asignando un prejuicio, entonces hay que rechazarlo enseguida. Por lo tanto, hablé de los estereotipos, los musulmanes, el Islam. Siempre cuando se habla de esta manera hay que decir, stop, parar de aquí, esto no es mi manera de ver las cosas. Justamente en los tiempos de los medios digitales, tenemos que recurrir a la educación, tenemos que esclarecer esos mecanismos y apostar porque exista mucha gente valiente que dicen la vida no es tan fácil como aquí se nos lo quieren plantear. Cuando el problema es complejo y la solución es fácil que se ofrece, cada uno tiene que mantener una actitud crítica de los que están contra el comunismo, no comunismo, sino en ese caso, contra el populismo. Bueno, yo me crié en un país comunista, por eso tuve esa asociación. Pero esa es la forma de cómo actuar contra el populismo. No se dejen engañar cuando se les presentan soluciones fáciles a situaciones complejas, porque la vida es más compleja que estas soluciones fáciles y sencillas, y no actúen con estereotipos. Esto va muy rápido, a veces incluso yo misma veo que, bueno, sí, fue en tal y tal lugar. Bueno, siempre actuar contra los estereotipos también en uno mismo, aunque es difícil. Y cuando se trata de actuaciones contra otras personas, invitarlos. La mayoría, las que están en contra de los refugiados, la mayoría de ellos nunca han tenido contacto con refugiados. Pero cuando se juntan, cuando los refugiados le cuentan su historia, cuando de repente pueden percibir los refugiados como unas personas normales con problemas comunes, los prejuicios se bajan. Entonces, cuando uno piensa que un grupo es muy difícil, tiene ideas populistas, invitarlos para trabajar contra estos argumentos. Visita del presidente Juan Manuel Santos a la Basílica de San Francisco de Asís, Perugia, Italia.